tal? La Asociación Lucio Praguina, ¿qué tal, Walter? Buenas noches. Bueno, estamos acá en el webinar 32 y damos la bienvenida a nuestro invitado, Walter Córdoba. Walter es un prominente abogado especializado en regulación y supervisión de servicios públicos de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia. Él labora actualmente en Telefónica del Perú y hoy día nos va a dar justamente alcance sobre su tema, ¿no? Nuestro hermano, también ex cadete del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo de Piura y también oficial de reserva de la promoción 2019. Así que estamos atentos a tu webinar y a tu exposición, Walter. Bienvenido a la Asociación Lucio-Pradina y un saludo fuerte. Adelante. Muchas gracias, Juan. De verdad, agradecer la oportunidad que me brindas para tratar de compartir con los asistentes nuestra experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones y también reconocer el esfuerzo que viene haciendo la Asociación Lucio-Pradina por tratar no solamente de conectar a los ex cadetes de los colegios militares sin ninguna diferencia, sino que estos cadetes, los ex cadetes, nosotros, que tanto amor tenemos por nuestra institución, podamos compartir un poco lo que nosotros hemos podido aprender y conocer a lo largo de nuestras vidas. Yo saludo y reconozco el esfuerzo que vienen haciendo. Me uno y me auno a ustedes que en ese esfuerzo a través de un pequeño aporte, que no es otra cosa que conversar un poco acerca de cómo ha sido el discurso de los servicios públicos de telecomunicaciones, un sector tan importante en la economía peruana y en el desarrollo de la sociedad. Yo contarles un poco de mí, ¿no? Yo estudié Derecho en la Universidad de Piura después de acabar el colegio militar. Yo estudié en el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo de 1988 a 1990. Culminé pues este periodo de vida que nos une y que nos marca toda la vida en la década del 90, y en el año 1991 ingresé a la universidad para estudiar Derecho en la Universidad de Piura. Posteriormente gané una beca antes de acabar la universidad para hacer un curso de especialización en telecomunicaciones, muy interesante, por cierto, porque valgan verdades, si uno se pone a pensar cómo eran las telecomunicaciones en el año 1997, se daría cuenta de que las comunicaciones son muy diferentes hoy. Si uno mira de repente mi currícula, va a ver que hay muchas veces, muchos primero, que es primer curso de extensión universitaria de telecomunicaciones, primer diplomado, primera maestría de regulación, y ello porque pareciera que en el tiempo que nosotros hemos vivido, hemos tenido la dicha de vivir, es como si el Perú se hubiera ido construyendo y todo aparecía de una manera bastante novedosa, ¿no? Entonces, yo soy bachiller por la Universidad de Piura, posteriormente soy abogado por la Universidad de Piura. Tengo una maestría en regulación de servicios públicos de telecomunicaciones en la Universidad, en la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo un magíster en Business Administration por Centrum Católica y además, como bien nos decía Juan, soy parte del cuerpo de oficiales de reserva del Ejército del Perú. Y mientras estudiaba también iba trabajando, ¿no? Y eso enriquece mucho el conocimiento porque de un lado nosotros tenemos la formación teórica y del otro lado tenemos la formación práctica, ¿no? De hecho, yo trabajé como 10 años en Ociptel en diversos puestos, ¿no? Fui consultor, también fui orientador de usuarios, fui abogado en la gerencia, en el Tribunal de Solución de Reclamos, después fui supervisor en la gerencia de supervisión, fui el abogado de la gerencia de supervisión y he llegado aquí. Me animé a probar un sector distinto, o más bien un escenario distinto, y me trasladé al sector privado. Y desde el año 2009 hasta la fecha vengo desempeñándome en la compañía de telecomunicaciones más grande del país, ¿no? Y también realizando distintas tareas, ¿no? Distintas labores, distintos encargos que nos han hecho crecer a lo largo del tiempo y que nos han permitido un poco estar el día de hoy para compartir un poco de esa experiencia, ¿no? Yo solo trato de decirles con esta lámina que tengo algo de recorrido en este sector que es el de las telecomunicaciones y que quisiera yo el día de hoy que recordemos un poco para contextualizarnos. Es quizás más que todo una clase de historia o una conversación de historia que una clase de regulación. Muchos se preguntan por qué los servicios públicos de telecomunicaciones, de cuándo los servicios públicos de telecomunicaciones son importantes. Y valgan verdades, si uno comienza a preguntarse acerca de la real relevancia de los servicios públicos de telecomunicaciones, tendríamos que mirar hace unos 100 años atrás, 1900 y un poquito más, ¿no? En este periodo de la historia humana que se llama la primera revolución industrial, ¿no? Y es que, si bien es cierto
que los servicios públicos atienden necesidades de los ciudadanos, también es cierto que las necesidades siempre existieron. Es solo que en la revolución industrial se encontró una manera de que estas necesidades sean atendidas de una forma más eficiente, ¿no? Hablemos propiamente de las necesidades de comunicación. ¿Acaso no es para todos claro que la necesidad de comunicarse existía desde hace mucho? Sin ir muy lejos, aquí en el Perú lo que nosotros tenemos era un sistema de comunicación a través de chasquis que llevaban comunicaciones, ¿no? Que llevaban la comunicación de un punto al otro del país para que lo que disponía el Inca o disponía los gobernantes pudiera llegar a todos los lugares de la patria, ¿no? Y eso es un tema interesante, ¿no? Porque el que emite el mensaje se lo da al que lo lleva y finalmente este se lo entrega al que tiene, es el destinatario del mensaje, ¿no? Y en este modelo en el cual el chasqui se desplazaba a una velocidad consistente a lo largo del país, en realidad generaba un problema o representaba un problema porque el mensaje no llegaba de una manera muy rápida a pesar del esfuerzo de los corredores, ¿no? Entonces, piensa en un momento en el cual el mensaje llega en el mismo momento en el que es emitido. Tan importante hecho ocurre cuando se descubre el teléfono, o cuando se inventa el teléfono, perdón, patentado por Alexander Graham Bell, aunque varios sostienen que en realidad lo inventaron otras personas antes que él, y por recordar alguno, el italiano Menucci, me parece que es uno de los que ya tenía un avance, un prototipo bastante más avanzado, ¿no? Pero en esta época que se llama la Revolución Industrial, aparece una serie de atención de necesidades que no existían antes. Con la industrialización se podía atender a grandes cantidades de personas en el transporte a través del uso de ferrocarriles, en la iluminación a través del uso de gas y la electricidad, y cómo no, en las comunicaciones, ¿no? Haciéndolo de manera más eficiente el traslado del mensaje, ¿no? Y esto representa un problema en realidad, porque cuando uno habla de servicios públicos en general, habla también de grandes inversiones. Y solo por traer a la mente una idea, podemos ver, por ejemplo, que si uno quisiera poner una empresa de agua potable, imagínense todo lo que tendría que invertir. No solamente por las instalaciones que debería realizar, sino por los trabajos en sí, ¿no? Partir las calles, enterrar la tubería, y luego cómo recupera la inversión, y esto genera un problema, ¿no? Y al principio, como era en el inicio, los únicos que tenían el dinero para desarrollar estas inversiones eran los estados. Por eso es que, dada la importancia y dado la escasez de recursos, al principio el Estado es el que se encarga de prestar los servicios públicos. Y esa no es una concepción nueva, digamos, ¿no? Si uno se revisa un poquito la historia, va a encontrar que la acepción servicio público aparece ya desde la Revolución Francesa. Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, señala que el servicio público son todas aquellas materias que constituyen asuntos colectivos de los ciudadanos. Ya desde la Revolución Francesa estaba tratando de ubicar y de encontrar una idea de qué era un servicio público y comenzaba ya a construirse una teoría y un concepto de servicio público. Y no fue una situación estática, sino que con el tiempo fue avanzando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros buscáramos un concepto de servicio público alrededor de la Primera Guerra Mundial, encontraríamos que lo define como algo reservado para el Estado desde el momento en que se declara como tal. Y aquí hay pautas que son mucho más claras que las que nos da Rousseau. Primero, que es una actividad que está reservada para el Estado. Y segundo, que lo es desde que el Estado lo declara, con lo cual se requiere una suerte de declaración, que aquí en derecho llamamos publicatio o publificación, ¿no? Pero ¿qué define un servicio público? Como lo decíamos, el que hay una titularidad estatal, es decir, el Estado es el responsable de garantizar la prestación del servicio público, ¿no? Entonces, vamos a hablar más adelante de cómo se dan estas atenciones, pero la idea general, la idea macro es que el Estado es el responsable del servicio público y por ello la intervención del Estado en este sector. Es una actividad destinada al público que genera utilidad a los ciudadanos, ¿no? Es indispensable para la vida social y no supone un ejercicio de poderes soberanos, ¿no? En el entendido que no se hace uso del jus puniendi, dicen los abogados, es decir, del poder del Estado para su ejecución. Y ahí quisiera hacer una pequeña reflexión y un pequeño paréntesis, ¿no? Y es que las personas que tuvieron el gusto de crecer conmigo en la década de los 80 seguramente se acordarán que
los servicios públicos en ese momento eran muy diferentes de los que son hoy en día, ¿no? Solamente si tuviéramos que recordar un poco el servicio de energía eléctrica, yo crecí en una ciudad que se llamaba, o se llama, perdón, Sullana, en Piura, en donde nosotros teníamos luz 2 días sí y un día no. Y cuando uno quería hacer una fiesta en su casa, por ejemplo, acababa haciendo una suerte de censo y decía, oye, ¿vas a hacer una fiesta? Sí, en tu casa, sí, ¿cuándo? El sábado, espera un ratito, decía la gente, no, espérate un ratito, porque tenemos que ver si es que va a haber luz, ¿no? A ver, el lunes tuve luz y el martes también, o sea que el miércoles no voy a tener luz. El jueves sí tengo luz, el viernes también tengo luz, el sábado no tengo luz. No, no voy a poder hacer una reunión. Y fíjese que esa carencia de servicio público de la que vamos a hablar más adelante no es algo que se sienta hoy, ¿no? Pero era además una carencia generalizada porque pasaba por lo mismo con el agua. Yo me acuerdo que haber cargado baldes de agua para poder llevar agua a mi casa, los teléfonos, no había teléfonos para las personas, ¿no? Las carreteras eran muy malas y todo aquello que hoy día conocemos como servicio público funcionaba de una manera muy distinta, ¿no? Recuerdo que para quienes gozamos y disfrutamos esas épocas en la universidad, era común quedarnos estudiando de noche a la luz de la vela o a la luz de los candelabros o a la luz de las lámparas. Los que tenían más dinero lo hacían con motor de combustible, los que tenían un poco menos lo hacían con Petromax y esa era una dinámica normal y natural. Algo, insisto, a lo que no estamos acostumbrados hoy, ¿no? De hecho, si hoy día nosotros quisiéramos preguntarnos cuál es el servicio público de telecomunicaciones por esencia, hoy seguramente que es muy distinto al que existía hace unos 20, 25 años, ¿no? Fíjense que para tratar de consistenciar un concepto de lo que es el servicio público y entender un poco más a qué nos vamos a referir, podemos citar al doctor Gaspar Ariño, un estudioso español que tuvo la ocasión de venir a Perú a dictar diversos cursos, ¿no? Y que ha trabajado este concepto, esta idea del servicio público. Él nos dice que es toda aquella actividad propia del Estado o de otra administración pública de prestación positiva, con la cual mediante un procedimiento de derecho público se asegura la ejecución regular y continua por organización pública o por delegación de un servicio técnico indispensable para la vida social, ¿no? Y esta definición, que es bastante larga, tiene algunos elementos que son importantes resaltar, ¿no? Ya decíamos que es una actividad administrativa de prestación, es decir, es un hacer. No se trata de una actividad, de un dejar de hacer de parte del Estado o de parte de un tercero. Se trata de una actividad de prestación, de un hacer. Cuando nos dice que es de exclusividad regalística, está hablando que el Estado es el responsable del ejercicio de la ejecución normal de esa actividad. Corresponde al derecho público, ¿no? Y ahí quizás nos dé un poco más de lucidez la idea de por qué el Estado se mete, por ejemplo, en la prestación del servicio de Internet y no en la venta de autos, o si lo quieren, para ser más cercano el ejemplo, por qué el Estado regula las carreteras, pero no regula los autos y las motos, en el sentido de la venta de autos y motos, ¿no? Entonces ahí hay un tema que cabe preguntarse y tiene que ver con la importancia de la prestación del servicio. Es una actividad indispensable, es algo con lo que nosotros no concebimos la vida. Hoy en día, ya en el año 2021, lo que tenemos es que si se va la luz va a ser un escándalo, si se va el agua es un problema mayor al que teníamos antes, ¿no? Nosotros antes incluso teníamos cronogramas de corte, con lo cual ya sabíamos cuándo teníamos que cargar agua, ¿no? Pero hoy día se va el agua y nosotros nos quedamos así como que congelados porque no tenemos servicio al cual recurrir, ¿no? Y es que una de las características de este servicio es que debe ser, o de los servicios públicos, es que debe ser prestado de manera continua e ininterrumpida. Y ya nos hemos acostumbrado a eso. Ya nos hemos acostumbrado a tener, si no siempre, por lo menos la mayoría del tiempo, agua, luz, internet, por lo menos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en donde se ha logrado desarrollo de redes que facilitan la prestación de los servicios. Yo les contaré como anécdota que alguna vez, me parece que fue en el año 2013, mi hijo menor tenía unos 6 años, eran las 4 de la tarde y yo estaba trabajando en las oficinas de Telefónica que están en la avenida Arequipa y la luz, por una falla del NOR, en esa época, hoy día en él, se fue de la avenida Arequipa hacia el norte, ¿no? Digamos que para Los Olivos. Pero de la avenida Arequipa para adelante había luz, era el sector de Luz del Sur, así que no sufrió desperfecto y todos estábamos trabajando tranquilamente y normalmente, ¿no? Entonces me llama por teléfono mi hijo, ¿no? Y me dice mi hijo, papá, se fue la luz. Yo me acuerdo haberle dicho, ¿y cuál es el problema? Son las 4 de la tarde, hay luz natural, coge un libro, ponte a leer, ponte a jugar otra cosa, pero ¿cuál es el lío, no?
Y fíjense que en este razonamiento demasiado apresurado de mi parte, en realidad yo estaba confundiendo algunas cosas. ¿Y a qué me refiero, no? Yo crecí con apagones, nosotros crecimos con apagones, con carencia de agua, con carencia de telecomunicaciones. Entonces, la ausencia de los servicios de alguna manera para nosotros era una cuestión que adoptábamos con normalidad, pero no lo era para un joven, un niño de 6 años que estaba acostumbrado a que todo el tiempo hubiera luz, ¿no? Entonces, ya después, con algo más de tiempo, me puse a reflexionar sobre esta anécdota y me pongo a razonar sobre lo impactante que puede haber sido para mi hijo el hecho de que de repente algo a lo que está acostumbrado no exista, ¿no? Fíjese la importancia de que los servicios sean continuos, sean prestados de una manera continua, regular. Solo por hacer referencia, me parece que en el año 2004 hubo un apagón en la ciudad de Los Ángeles y ese hecho que nos parecía, que para nosotros, insisto, era una cotidianidad en los años 80, ocasionaron accidentes que conllevaron a la muerte de 200 personas, ¿no? Entonces, fíjense la situación traumática en la que se daban estas cosas. Y les hablo un poco de la época que vivimos porque el antes a la privatización de los servicios públicos, que es un poco lo que queríamos conversar aquí, es un antes muy diferente, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80, una década bastante interesante y yo diría que hasta bastante nostálgica en nuestra vida porque fueron, al menos mi niñez, y vivimos y recordamos muchas cosas que acaban siendo muy interesantes, ¿no? Fíjense que en esa época lo que teníamos era algo que se llamaba Walkman, que utilizábamos para escuchar música, que funcionaba con un montón de pilas pequeñas, que además tenías que cuidar para que no se te descarguen, porque si tú adelantabas o retrocedías en tu Walkman, el cassette, la cinta, para los que crecieron en mi generación, acababas gastando las cintas, ¿no? Perdón, la energía, ¿no? Entonces habíamos desarrollado la costumbre de adelantar o retroceder las canciones con un lapicero, ¿no? Le dábamos vuelta así como si fuera un disco chino al cassette. Ya habíamos desarrollado tal habilidad que ya más o menos por aproximación sabíamos dónde estaba nuestra canción favorita, ¿no? Hoy día podemos recabar en nuestros celulares miles de canciones. En esa época solo podíamos escuchar 16, que era lo que venía en un cassette, y además con restricciones de energía increíbles, ¿no? El mundo era muy diferente, el mundo era muy diferente al que tenemos hoy, al que vemos hoy en día. De hecho, en ese momento, en la década de los 80, en todos los lugares del mundo, o en casi todos los lugares del mundo, el servicio público era prestado por las empresas estatales, ¿no? El Estado tenía un intervencionismo de tal magnitud, no solo en Perú, sino que en todo el mundo, que todos los servicios públicos estaban a cargo del Estado. Y entonces en el mundo la gente se comienza a dar cuenta en realidad que se gastaba mucho en los servicios públicos y que eran deficientes. Además que la administración pública es bastante lenta, ¿no? Esto no es una situación de Perú, sino es una situación generalizada del mundo. Es casi paquidérmica la gestión de los servicios, y si ustedes quieren tener un poco más claro cómo son la prestación de los servicios públicos por un ente del Estado, miren a Sedapal, por ejemplo, para que tengan muy claro cómo se comporta una empresa de servicios prestada por el Estado o de titularidad del Estado, ¿no? En el mundo se dan cuenta que el mundo está cambiando, que el mundo tiene avances tecnológicos, que tiene visiones diferentes del mundo, y entonces comienza a insertar una suerte de cambio, ¿no? El avance tecnológico, la concepción de una economía diferente, el rol del ciudadano en la satisfacción de sus propias necesidades, hace y genera un cambio bastante grande que lleva a que los propios estados de todo el mundo comiencen a buscar maneras y formas de mejorar la prestación del servicio y encuentran en retirar la prestación del servicio del ejercicio del Estado una alternativa, ¿no? Y entonces comienzan a analizar cómo había sido esta experiencia estatal del Estado y comienzan a darse cuenta que en realidad era muy pobre, ¿no? Entonces, se busca un modelo distinto, se crea la concepción de que el Estado no tiene que prestar los servicios, tiene que cuidarlos eventualmente o supervisarlos o garantizar que se presten de una manera continua e ininterrumpida, pero lo que no puede hacer es prestarlos porque lleva ineficiencia, dicen los economistas, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando que lleva ineficiencia? Solo por hacer un comentario ligero sobre este tema. Como las empresas de servicios públicos son de titularidad del Estado,
y los servicios públicos son prestados por el Estado, quienes los brindan en estricto son los gobiernos de turno. Imagínense lo impopular que es para un gobierno de turno incrementar las tarifas, si ello corresponde. Para evitar justamente la impopularidad, los gobiernos suelen evitar los incrementos de las tarifas, pero ocurre que si la tarifa que se cobra no responde a los costos, pues esa empresa se va a la quiebra, ¿no? Y claro, como el Estado es un conglomerado inmenso en el cual, es un conglomerado inmenso en el cual los gobernantes tienen dinero de muchos sitios, piénsense ahora las AFPs, piénsense la SUNAT, piénsense las empresas que podría estar gestionando. Entonces comienza a ser aquello que llamamos en economía los subsidios cruzados. Y entonces lo que estamos haciendo es que los usuarios, consumidores de un servicio, de un producto, acaben pagando lo que consumen otros. El tema es que cuando el Estado tiene todos los servicios, no puede subsidiar a todos. Y eso nos lleva a una crisis, un crack, que era propio de la década de los 80. Fíjense que en el Perú, por ejemplo, los servicios públicos comenzaron a ser prestados en la década de los 70, justo con el gobierno militar el general Morales Bermúdez, disculpen, con el gobierno militar del general Velasco Alvarado, se comienzan a nacionalizar las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Las empresas de servicios públicos se declaran estratégicas y comienzan a ser prestados, ¿no? Fíjense que el Estado comienza a acaparar una serie de actividades económicas que hoy día son llevadas por el mercado y llega a tener incluso más de 168 empresas propias del Estado, ¿no? En esa época había una empresa que producía arroz, se llamaba Ecasa, una empresa que producía leche, se llamaba Ensi, una empresa que producía luz y se llamaba Electroperú, una que brindaba servicios de telecomunicaciones, se llamaba Entel en las provincias y CPT en Lima, Compañía Peruana de Teléfonos, S.A., pero el Estado ejercía toda la labor. Y toda la economía era de titularidad del Estado, con impulso del Estado, y eso es interesante mirarlo porque es un poco lo que se postula que se quiere hacer en adelante, ¿no? Que sea el Estado el que gestione los servicios públicos, y pues la experiencia que tenemos en la historia es que no es lo más eficiente. Pero no era el único problema que tenía el Perú. El Perú, entre otros problemas, tenía una crisis social, teníamos una situación de terrorismo en el país que hacía además menos llevadera la vida en nuestro país. Y no solo había eso, sino había una crisis económica muy difícil en el Perú que hacía que las condiciones para vivir en el país sean muy complicadas. Había, revisando un poco las cifras del INEI, encontramos que más de 400,000 peruanos emigraron en esa época, y esos son números bastante mayores, ¿no? Solo por tratar de hacer un símil que podamos reflejar en el día de hoy, podríamos decir que Perú era la combinación de lo que es Venezuela hoy con la Colombia de Pablo Escobar, ¿no? Teníamos de un lado una crisis económica inmensa con miles de dígitos de inflación, y una crisis social y política grandísima en donde morir de manera aleatoria en el país por un atentado terrorista era una constante diaria, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tenía la gestión de los servicios públicos de telecomunicaciones en la década de los 80? Varios problemas en realidad, varias taras, ¿no? Por ejemplo, había el tema de los subsidios que yo les estaba comentando, la quiebra de las empresas, me refiero a la quiebra de las empresas que gestionaban los servicios públicos de telecomunicaciones. Si nos trasladamos a ese momento, el servicio por excelencia de ese momento era la telefonía fija. Estoy hablando del año 1993. Y si uno piensa en el año 1993, ¿cuántas personas conocía que tenían teléfono fijo en su casa? Son muy pocas. De hecho, en el Perú, en ese momento de nuestra historia, 3 de cada 100 habitantes tenían teléfono, ¿no? A mí, para tratar de graficar esto de alguna manera, yo les explico a los alumnos de la siguiente forma, ¿no? En mi calle, en Bellavista, Sullana, Piura, solo 2 personas tenían teléfono, ¿no? Mi abuelo y mi tío abuelo. En el caso de mi abuelo, que lo tenía un poco más cerca de casa, casi que era el heraldo del barrio, porque todas las noticias relevantes llegaban por el teléfono de mi abuelo, ¿no? Entonces,
era importante ver que casi mi abuelo prestaba un servicio público de telecomunicaciones, porque cada vez que llamaban a alguien, lo llamaban a la casa de mi abuelo y mi abuelo tenía que salir a dar el mensaje o eventualmente pasarle la voz a los vecinos para que vengan a escuchar a sus familiares que los iban a volver a llamar en unos minutos, ¿no? Estas eran las condiciones en las que se prestaban los servicios públicos, ¿no? Bastante deficitarias, además de el esquema de calidad era tan pobre que era común que nosotros escucháramos estos ruidos, le llaman en telecomunicaciones al comunicarse, ¿no? Uno está hablando y por atrás suena así. Entonces, eso es un mal, digamos, una falla técnica, ¿no? Y eso ocurría porque las empresas de servicios de telecomunicaciones, Entel, CPT, trabajaban a pérdida. Y por trabajar a pérdida, no podían invertir para expandirse. Y al no invertir para expandirse, entonces había cada vez menos usuarios, que la población seguía creciendo, pero las redes de telecomunicaciones no crecían. Y a la par, como las empresas estaban quebradas, no había recursos para hacer trabajos de mantenimiento o reparaciones, y cada vez más la red se deterioraba hasta unos niveles que ya eran prácticamente marginales. Los peruanos que tenían acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en esa época eran tan pocos que tener teléfono en casa era una situación de estatus. Si alguien tenía teléfono o carro en la década de los 80, era una persona que tenía una posición económica sólida, ¿no? De hecho, comprar un teléfono o adquirir una línea telefónica en ese momento alcanzaba los $1,500. Y no les estoy mintiendo, ustedes pueden revisar los libros de historia que se refieren a las telecomunicaciones, como el Libro Blanco, que es un libro que trabajó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el proceso de apertura del mercado, y van a ver que adquirir una línea telefónica en la década de los 90 costaba $1,500 y no era el único problema, sino que además tenía una lista de espera que en promedio demoraba 5 años para que te dieran tu servicio. Es decir, no bastaba con que en un país completamente quebrado, inflacionado, uno tuviera $1,500, sino que además tenía que esperar que alguien muriera para que le dieran su línea. Y esa espera demoraba aproximadamente 5 años, ¿no? Entonces, fíjense las condiciones de prestación del servicio. Esto tenía que mejorarse, se decidió seguir un camino alternativo, distinto, y el primer paso para ello era cambiar la Constitución, ¿no? Vamos a conversar un poquito más adelante, pero de acuerdo con las pautas, los parámetros de la Constitución de 1979, no habría podido modificarse la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones si es que no se cambiaba la Constitución. Y ahí está un poco la discusión actual esta de cambiamos la Constitución o no cambiamos la Constitución, ¿no? Porque qué de importante tiene la Constitución, qué es lo que hace que la Constitución sea tan importante. Básicamente, uno puede entender la Constitución como el pacto, el acuerdo que tiene el gobernado con el gobernante. A través de la Constitución le establece las reglas de juego, esto que algunos abogados llamamos el pacto social, es el acuerdo que tiene la sociedad con el gobernante respecto a lo que puede y no puede hacer. Pues la Constitución de 1979, que es parte del proceso constituyente que es posterior al gobierno militar primero de Juan Velasco Alvarado y después del general Morales Bermúdez, se da un contexto en el cual el socialismo había avanzado mucho en el mundo y nuestra Asamblea Constituyente está muy imbuida de esta forma de pensar, de manera tal que reserva la prestación de los servicios públicos para el Estado, ¿no? Y entonces ahí veíamos que por eso existía CPT y Entel, ¿no? Cuando se aprueba la Constitución de 1993, lo que se hace es cambiar el modelo económico, ¿no? Y decir, ok, los servicios públicos no van a ser prestados por el Estado, de hecho no tenía recursos para prestarlo de una manera correcta, sino que lo van a prestar terceros por encargo del Estado. Y este cambio, que es interesante, genera una necesidad entonces de implementar un modelo de privatización, ¿no? Y ya comenzamos a hablar del concepto de privatización, ¿no? Si uno quisiera de alguna manera entender con claridad qué es la privatización, podríamos decir que es la venta de las empresas del Estado a un particular o a unos particulares, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de las empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, CPT en Lima y Entel en provincia, lo que tenías es que se decidió vender estas empresas a empresas privadas, de capitales privados, para que presten el servicio aquí, ¿no?
Y este concepto puede ser entendido como una transferencia de la actividad económica, es decir, la prestación del servicio, porque la titularidad se la reserva el Estado. Y el modelo que se siguió, en realidad vamos a ver ahora más adelante, ese fue el de subastas, ¿no? Pero te presenta esta idea de privatización dos escenarios. Es decir, si trasladamos completamente el servicio, incluyendo la responsabilidad y la titularidad, o si solamente traspasamos la actividad económica, ¿no? Y este tema es importante porque en Europa, por ejemplo, hay una corriente muy en boga que trata de cimentar la idea de que los servicios públicos en el fondo y en realidad no deben ser prestados y tampoco deben ser de titularidad del Estado, sino que más bien sean de titularidad de los particulares y que esta titularidad pueda ser explotada de una manera más eficiente, con la idea de darle rapidez. De hecho, por ejemplo, en Europa, la idea del modelo de contrato de concesión ya no existe. Es más una idea de una suerte de autorización la que existe, donde la intensidad del poder del Estado es más limitada, ya que le deja al particular todo la facultad de prestar el servicio público de telecomunicaciones que quiera en las condiciones que quiera. Y esto ha generado una dinámica de una competencia muy interesante. En el Perú se decidió en la década de los 1990 privatizar a través de una oferta, de una subasta a sobre cerrado, ¿no? Y en ese momento, pues, lo que se estableció, ¿no? Lo primero es lo primero, rediseñar el marco legal. Si es que, insisto, si hubiera mantenido la Constitución del 79, no habría sido posible que empresas como Telefónica del Perú, Claro, Entel, Vitel, DirecTV, AT&T, BellSouth y otras que estuvieron por aquí, Nextel, hubieran entrado al mercado. Entonces, primer eje de acción, había que rediseñar el marco de las telecomunicaciones. Y segundo eje de acción, el transferir la titularidad, transferir la prestación del servicio a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Aquí un diario de la época en donde cuenta cómo es que se va privatizando, en donde va surgiendo y la idea se va cuajando, si lo quieren, ¿no? Entonces, ¿qué cosas importantes tiene la Constitución peruana respecto del proceso de liberalización? Voy a detenerme ahí un ratito para reflexionar sobre dos conceptos porque la conversación se llama privatización y liberalización. Decíamos, para entenderlo en sencillo, privatización es la venta de las empresas del Estado a particulares. El Perú tenía dos empresas, CPT y Entel, se las vendió a Telefónica. Y entonces, ahora las empresas que antes eran públicas, ahora son privadas. Eso se llama privatización, ¿no? Pero si uno se para en ese momento y se da cuenta que solamente Telefónica estaba en el Perú, entonces se da cuenta que hay un monopolio. ¿Y qué pasa con los monopolios? Con los monopolios pasa que normalmente llevan a ineficiencias en la economía. Baja producción, altos precios, mala calidad. ¿Por qué? Porque soy el único que te presta el servicio. Ejemplo, cuando existía Entel, el servicio que daba Entel era malísimo, ¿no? ¿Quiere tener otro ejemplo? Sedapal. Miren cómo te atiende Sedapal, es una complicación bastante grande, ¿no? Entonces, la idea no era que hubiera una sola empresa que fuera privada. La idea era que hubiera muchas empresas privadas para que compitan entre ellas y trasladen beneficios a los ciudadanos. Y entonces aparece la figura de la liberalización. ¿Qué es la liberalización? Es la apertura del mercado. Es decirle a todas las empresas que vengan a invertir aquí para que puedan prestar servicios públicos de telecomunicaciones. Y vinieron muchas, y vinieron varias, y se fueron algunas también. Y por ejemplo, yo tengo en la memoria que uno de los que ustedes más deben recordar es el de T-Mobile, ¿no? Telecomunicaciones Internacionales, Telecom International Mobile, creo que se llamaba TIM, ¿no? La que después sería Claro, que después sería comprada por el grupo de Claro y ahora es Claro. Vino BellSouth, que era una empresa también muy buena de servicios de telecomunicaciones. Es una empresa que forma parte del grupo de empresas que fundó Alexander Graham Bell cuando tuvo la visión económica de este negocio de las telecomunicaciones. Vinieron AT&T, First Telecom, y una que se acaba de ir hace poco, hace 8 años, que es Nextel, ¿no? Y que ha estado muy buen tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, privatizar
vender empresas de telecomunicaciones a un privado, de empresa del Estado a un privado, liberalizar, abrir el mercado para que vengan otras empresas, ¿no? Así que esos son los dos conceptos y las dos ideas y los dos momentos importantes en la historia de las telecomunicaciones. La privatización en 1994, con la venta de CPT y Entel a Telefónica International, y la liberalización que fue en el año 1998, cuando se abrió el mercado peruano y se dejó entrar a todas las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y todo esto no habría sido posible si no la Constitución del 93 no lo autorizaba. Esta Constitución, que proclama una economía social de mercado, basa toda la idea en la libre competencia y en la propiedad. Súper importante dar garantías sobre la propiedad, ¿no? Cuando una empresa le dice que le vas a expropiar, que vas a quitarle sus activos, que vas a subirle los impuestos, de alguna manera generas una cierta animadversión, una cierta situación de inestabilidad jurídica que prontamente en economía se traduce en indicadores muy claros como la subida del dólar, ¿no? O si lo quieren, la depreciación de la moneda nacional. Lo que se sigue en esta Constitución es que el Estado fomenta el desarrollo y presta garantías. Y claro, mira, es interesante saber que Telefónica International venía a invertir en el Perú y el Perú, le decíamos, era un país que en ese momento tenía una profunda crisis social y política porque tenía una situación de terrorismo al interior del país y además tenía una crisis económica, ¿no? Entonces, había necesidad de decirle a las empresas, vengan a invertir y te voy a garantizar que tus empresas van a poder trabajar y funcionar con normalidad, porque el inversionista viene a meter dinero para sacar una ganancia. Si vienes a meter dinero y no sacar ganancia, entonces no eres un inversionista, probablemente seas una ONG o tal vez seas un mecenas, pero no un inversionista, ¿no? Se establece, por ejemplo, ahí que la intervención del Estado va a ser subsidiaria, consagra la libre competencia, prohíbe la constitución de monopolios y busca sobre todo brindar seguridad jurídica a través de este modelo nuevo que se estrena con el contrato de Telefónica que se llama el contrato ley y que lo que busca en realidad es dar estabilidad tributaria principalmente a las empresas que venían. Porque claro, cuando tú tienes un gobierno oportunista, por decirlo, y decides subirle los impuestos a todo el mundo, pues entonces generas una suerte de crack de inversión. Nadie querría venir a un país o nadie querría ir a un país a invertir si sabe que sus gobernantes pueden cambiar las reglas de juego de una manera muy fácil, ¿no? O sea, para ponerlo en contexto actual, ¿cuántas empresas creen que quisieran ir a invertir a Venezuela o a Cuba? En donde el albedrío del gobierno en realidad determina muchas cosas en la prestación de los servicios, ¿no? Aquí hay algunas normas que tienen que ver con el proceso de apertura que se dio en aquel momento, ¿no? Como unas normas que fomentan la inversión extranjera, ¿no? El régimen de estabilización jurídica y la inversión extranjera, la ley marco de crecimiento de la inversión privada, el reglamento de regímenes de garantía de inversión privada, y una serie de normas bastante voluminosas e importantes de la época que básicamente lo que buscaban era atraer inversión, porque nuestro país, al terminar el gobierno de Alan García, el primer gobierno, el que va del 85 al 90, que varios tuvimos el gusto, entre comillas, de disfrutarlo, el Perú era un país no elegible. No había créditos para el Perú, nadie quería venir a invertir, las condiciones, insisto, políticas, económicas y sociales eran complicadísimas. En el ámbito de las telecomunicaciones, se declara necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones, no el sector, sino el desarrollo de las telecomunicaciones, que más peruanos pudieran acceder a más servicios públicos de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, para hacerlo viable, se da la Ley de Telecomunicaciones de 1993 y al siguiente año su reglamento, el reglamento de la Ley de Telecom, que son normas que están vigentes y ahí quizás cabe otra vez detenerse un momento y hacer una reflexión. Quizás las normas a las que nos referimos del año 93 y 94 estén un poco desfasadas. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vivía o existía el Perú en esa época no son similares a las actuales. Y los servicios que se prestaban en esa época son muy diferentes probablemente a los servicios de hoy, ¿no? A mí me gusta conversar con los alumnos y decirles, oye, ¿cuántos de ustedes hoy día han hecho una llamada telefónica? Y la verdad es que o es uno o es dos, es decir, muy pocos o nadie, ¿no? Y cuando uno le dice, oye, ¿y esa llamada telefónica
¿cuántos la hicieron ustedes desde un teléfono fijo de casa? Y ahí las manos dejan de levantarse, ¿no? Y esta semana, ¿cuántas personas hablaron por un teléfono público? Y pues quizás en esa circunstancia había que cortarle la mano, ¿no? Porque el que habla por un teléfono público es aquel que no quiere que lo detecten, más bien, y los teléfonos públicos y los fijos ya son casi que un accesorio sin uso. Hace unos 3 o 4 años, tú tenías que tener un fijo para que te lleven el delivery. Hoy en día ya no es necesario. Y entonces, esa necesidad, fíjense, de tener un teléfono fijo hoy día ha desaparecido. Pero en el año 1994 era la primera necesidad de un ciudadano que quería tener servicio público de telecomunicaciones. Peor aún, en Europa, en Francia concretamente, ya no existe el servicio público de telefonía fija. Y algunos me dirán, oiga, pero ¿qué está hablando? ¿No? Si yo he visto en Francia, estuve la semana pasada y vi que tienen teléfonos fijos. El problema, o si lo quieren de esta manera, lo explicaré, es que hoy en día las redes de Internet han crecido tanto que incluso la telefonía fija de abonado es prestada con redes de Internet. Esto, que los que entramos, los que conocemos el tema, llamamos VoIP, la voz sobre el IP. Y el IP es el Internet Protocol. Y esto implica que ya las redes de cobre vayan cayendo en desuso. Perú debe ser uno de los países que está más atrasado en eso porque tiene líneas de cobre, mientras que en otros países se usa el cable coaxial y la fibra óptica para dar este servicio de voz, pero ya con una condición distinta porque se da sobre el Internet. Y en el caso de la móvil, no es tan diferente, porque si ustedes te han tenido chance de mirar entre las cosas que dice su teléfono, es probable que en la parte superior izquierda encuentren una anotación que dice VoLTE, V-O-L-T-E, que no es otra cosa que voz sobre LTE, es decir, Internet de banda ancha. Entonces, el servicio de telefonía de voz ha desaparecido, como ha desaparecido, de telefonía de voz fija, perdón, ha desaparecido como han desaparecido muchos servicios, ¿no? Yo me animaría a preguntarles cuántos de ustedes han hecho una llamada de larga distancia nacional o internacional, de la manera en la que lo hacíamos, porque si uno se remonta a nuestra juventud, incluso lo teníamos que hacer con una operadora. Uno iba donde la operadora, le presentaba el número al que quería llamar y la operadora era la que establecía la conexión. Vaya a la cabina 8, decía, y uno tenía que ir a la cabina. Hoy en día los jóvenes tienen un esquema de consumo tan distinto que ya no hablan, sino que se whatsappean, ¿no? O whatsappean, dicen otros, ¿no? Se whatsappean, es decir, se mandan mensajes de texto, ¿no? Y en algunos casos mensajes grabados, graban un mensaje para que el otro lo escuche y viceversa, ¿no? Y si quieres, puedes llamar también a través del WhatsApp. Y eso que antes se hacía por los teléfonos que estaban en casa o por los teléfonos que estaban en las cabinas públicas, hoy en día se hace a través del WhatsApp. El modelo de negocio ha cambiado tanto que hoy día yo me atrevería a preguntarles a ustedes, ¿cuál es el modelo por excelencia del día de hoy? Y seguramente de manera unánime me dirán el Internet. Y el negocio de la vida serán los datos de la Internet, ¿no? Pero volviendo un poco a ese momento, ¿no? ¿Cómo se hizo este proceso de privatización? Bueno, había que diseñar un modelo y un esquema, se crearon las COPRIs, la Comisión de Protección de Inversión Privada de Telecomunicaciones. Estas COPRIs eran, digamos, esta COPRI, perdón, era una entidad que abarcaba distintos campos, distintos servicios para venderlos de energía. Por ejemplo, se creó una CEPRI de energía, para los de telecomunicaciones una CEPRI de telecomunicaciones y así sucesivamente, ¿no? Esta CEPRI de telecomunicaciones fue la que finalmente se encargó del proceso de privatización de los servicios públicos, ¿no? Y en ese momento, el modelo que eligió el Perú fue el de transferir las acciones del Estado a CPT y Entel a través de una subasta pública. Establecía este contrato que se daba, que había que hacer un rebalanceo tarifario para que las tarifas respondan a su valor real. Tarifa es el precio que se paga por un servicio público. Y cuando tú pagas una tarifa menor a lo que te cuesta algo, el servicio público, entonces les decía yo, se van a la quiebra, ¿no? Entonces, aquí es importante mirar que en el proceso de privatización se le dijo a la empresa que ganara, porque esto fue una oferta pública con sobre cerrado, o sea, la ganó Telefónica, pero pudo haberla ganado cualquier otro participante si es que hubiera presentado una mejor oferta. Lo cierto que se dio allí es que te establecía este modelo de contrato que había un periodo de concurrencia limitada, es decir, un periodo en el cual no iban a entrar otras empresas de telecomunicaciones con el propósito y la finalidad de que la inversión que se haga pudiera tener un retorno más limpio. Se proponía metas de expansión y un dato importante, se creaba a los CITEL que
es el regulador de las telecomunicaciones. Y los reguladores de las telecomunicaciones son organismos estatales de corte técnico, no son organismos estatales de corte político como son los ministerios, ¿no? Y este organismo tendría funciones específicas que vamos a detallar más adelante. Como un dato importante, decirles que Telefónica fue la que hizo la mejor oferta en este proceso de adquisición de las empresas peruanas. Ofertó y pagó 2.002 millones de soles, mientras que la siguiente oferta fue 857, es decir, más de 2 veces lo que ofrecía la siguiente empresa, ¿no? Y se produjo el proceso de venta de la compañía, ¿no? Decirles además que en este proceso de oferta pública se presentaron 3 consorcios, uno liderado por Telefónica, otro liderado por Bell International y otro liderado por Telecomunicaciones Peruanas, ¿no? Y que la mejor oferta, como les decía hace un segundo, era la de Telefónica. ¿Cómo se hace un proceso de apertura? Pues se establecen lineamientos, se establecen, estos lineamientos son caminos de acción. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa entrante para poder alcanzar los objetivos del Estado? Porque es el Estado el que va a establecer finalmente hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿A través de quién? Del MTC, en este caso, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente rector de la política de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Y cómo es la situación actual en el mercado de las telecomunicaciones? Yo creo que es bastante provechosa. De los recuerdos que yo tengo de niñez, los servicios públicos que teníamos eran muy deficitarios. Y hoy en día podemos tener servicios en mayor oferta, con mejor calidad y con mejores precios, ¿no? Si uno se traslada 10 años atrás y se pone a pensar cuánto costaba una llamada de celular en esa época, no les exagero si les digo que una llamada off-net podía llegar a costar 2,80 soles en el caso del prepago. Y hoy en día, seguramente ustedes pagan 50 centavos o menos por este servicio, por el mismo servicio. Fíjense la importancia de que haya una suerte de competencia en el sector. ¿Y por qué tiene que entrar el Estado? Porque el servicio es importante para la sociedad, porque si es que el Estado no interviene de una manera eficiente, eficaz, pues es posible que las empresas de telecomunicaciones, de energía y de cualquier mercado puedan acabar cometiendo errores que nos lleven a una prestación inadecuada del servicio, ¿no? Y este sector en realidad tiene una composición triangular, me gusta decirlo, ¿no? De un lado está el Estado, del otro lado están las empresas y del otro lado están los usuarios, ¿no? Y hay un dato importante aquí, interesante aquí, este triángulo, y es que al final todos buscamos lo mismo, aunque pareciera que en la práctica no es así, ¿no? Fíjense que el Estado lo que busca es que los usuarios estén contentos y lo consigue a través de una mayor cobertura, que le llamamos expansión de redes, de una mejor calidad. Si el servicio es de calidad, los usuarios van a estar contentos y que las tarifas no sean tan altas, ¿no? ¿Qué buscan los usuarios? Los usuarios quieren tener todos los servicios a un mejor precio con una calidad excelente. Si ustedes ven, son lo mismo, es lo mismo que busca el Estado, ¿no? ¿Y qué buscan las empresas? Las empresas buscan tener una mayor ganancia y eso se consigue teniendo una mayor cantidad y calidad de usuarios. ¿Y cómo tienes más cantidad y mejor calidad de usuarios? Cuando das mejores servicios, cuando tus tarifas son competitivas, ¿no? En estricto, a pesar de que este mercado es triangular, en la práctica lo que vemos es que realmente todos perseguimos lo mismo. Y si bien el ministerio tiene una labor política, más otorga la concesión, representa al Estado en los temas internacionales, el OCIPTEL tiene una tarea más técnica. Tiene que definir normas técnicas y verificar su cumplimiento en el mercado. Las empresas, por su parte, lo que hacen es captar dinero del público para invertirlo a través de la expansión de las redes y la mejora de la calidad. Y los usuarios, que son el elemento más importante, son los que sustentan el servicio, porque ellos lo pagan. Y a través de este pago, que se llama tarifa, nos permiten tener más servicios públicos. Mirando un poco a los OCIPTEL, lo que vemos aquí es que los OCIPTEL tiene básicamente estas funciones, ¿no? El ente técnico del Estado tiene una función normativa que puede dar disposiciones legales en su ámbito, una función supervisora, si dio la norma, tiene la capacidad de supervisarla, y si no se cumpliera, la facultad de sancionarlo, ¿no? La función fiscalizadora y sancionadora. Pero además tiene la función de regular, que es fijar una tarifa, y se da en los escenarios en los cuales hay una concentración de mercado, y también resuelve las disputas que hay entre las empresas y sus usuarios y entre las empresas, ¿no? Y esto es claro y es evidente, ¿no? Porque si uno se pone a pensar
que en la casa, cuando tú tienes hermanos, siempre hay conflictos. Imagínate un mercado en el cual todos estamos compitiendo por obtener una mayor participación. Pero, ¿por qué intervendría el regulador? El regulador interviene cuando aparecen aquello que los economistas llaman falla de mercado, y la existencia de fallas de mercado nos llevan hacia el monopolio. ¿Cuáles son las fallas de mercado? Cuando hay un vendedor o pocos vendedores, cuando hay un producto estándar. Piensen en la Coca-Cola. ¿Quién le vende la Coca-Cola? Solo Coca-Cola Company, ¿no? Entonces ahí hay una situación en la cual solo hay un producto y uno que te lo vende. Profesor, ¿hay otra gaseosa? Sí, hay otras gaseosas, en efecto, ¿no? Pero Coca-Cola es Coca-Cola, te dirán algunos, ¿no? Y cuando no existen bienes sustitutos, y cuando hay barreras para entrar o salir del mercado, cuando la información no fluye de manera rápida y eficiente en el mercado, en estas circunstancias existen barreras de mercado y la intervención aquí del Estado es mayor. Allí se llama regulación. Mientras que en las situaciones en las cuales la concentración del mercado es baja, es decir, cuando hay muchos productores en muchas empresas, cuando hay muchos productos, cuando hay no hay barreras de entrada, cuando la información fluye, se está en condiciones de lo que se llama competencia. Y en esas circunstancias, la intervención del Estado es mucho menor que en la regulación, porque ahí el Estado lo que tiene que hacer es mirar como el árbitro que el partido se desempeñe de la manera más eficiente y más dinámica, ¿no? Y si alguno de los jugadores cometiera alguna falta, pues castigarlo, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Y cómo nos ha ido en los servicios públicos en el país, ¿no? Y esto es quizás también para mirarlo con sus aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer gráfico que les muestro yo al lado izquierdo es que cuando se da el proceso de privatización, habían menos de 800,000 líneas en el país. En algún momento hemos llegado a tener más de 3 millones, pero al cierre del año pasado lo que nosotros teníamos es 2.3 millones de líneas. La cantidad de líneas fijas ha decaído y justamente tiene que ver con esto que les decía hace unos minutos, ¿no? Tener una línea fija hoy día es casi una situación de adorno, de adorno, porque la gente ya no usa el fijo, difícilmente usa el fijo. Tenemos el móvil, que si lo miramos a la derecha, también ha crecido de una manera bastante notoria. Fíjense que cuando se privatiza el mercado de las telecomunicaciones, habían 50,000 líneas en el país. Al cierre del 2017 había más de 37 millones de líneas. Y si uno compara ese número con la población del Perú, va a ver que hay más líneas que usuarios o que peruanos. Y eso ocurre porque en realidad hay peruanos que tienen más de una línea. Esa es un poco la idea. Pero ¿por qué va decreciendo? Porque de alguna manera se va sincerando también. No es lógico, no es normal, no es sostenible que tengas más líneas que usuarios. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo, sí cabe preguntarse por qué no llegamos a todos los peruanos. Siempre va a haber algunos que no están siendo atendidos. Y es ahí a donde tiene que enfocarse los esfuerzos del Estado en este rol subsidiario que estableció la Constitución y que se ejecuta a través de un ente que se llama el Pronatel. Y fíjese que no es lo único que ha crecido. Si uno mira cuántas personas navegan por Internet de su celular, cosa que era impensable en el año 1994, nos damos cuenta que entre 2014 y 2020, o sea, en un escenario de 6 años, lo que tenemos es que hay 24 millones de peruanos que han logrado navegar a través de sus celulares. O si lo quieren, 24 millones de líneas móviles que navegan en Internet. Y eso es un número bastante relevante, porque el acceder a Internet desde tu celular te abre las puertas a todo el mundo y te permite solucionar los problemas de una manera mucho más eficiente desde la palma de tu mano. Pero no es el único servicio, sino que también hay otros servicios como el de cable, ¿no? La televisión por cable. Y aquí estamos hablando de las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de manera formal. Y en el mercado de cable probablemente es uno de los más informales de las telecomunicaciones, si no el más informal. Hay muchas empresas, yo estoy seguro que los que somos de provincia conocemos varias empresas de telecomunicaciones, de cable, perdón, es casi que un monopolio local, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, estaba el Supercable de Televisión Sullana, que era la que nos daba el servicio, ¿no? Otro dato que podría llamarnos la atención es que solamente sean 2 millones de conexiones de cable. En realidad, si uno lo mira, este dato está enganchado con la conformación de hogares. En el Perú hay aproximadamente 5 millones de hogares y lo que nosotros tenemos es que se llega ya hacia 2020 a más de 2 millones de hogares. Y este dato es mucho más interesante, creo yo. ¿Cómo estaba el mercado de las telecomunicaciones en el 2015? Si ustedes miran el PAI, el gráfico de la izquierda, van a poder ver
que hacia 2015 había dos grupos de telecomunicaciones que lideraban abiertamente el mercado, ¿no? Uno era el grupo Telefónica y el otro era el grupo Claro. Y entre los dos Walter, tenían el 94% del mercado. Walter, ¿puedes compartir el material? Porque no se está viendo. Ah, lo vuelvo a levantar, perdón. Sí, Si por me favor. avisan, me Yo te aviso, yo avisan. te aviso. Yo te aviso. Vamos a ver aquí. ¿Allí se ve? Un momentito, ahorita va a salir. Correcto, ahí se ve. Correcto, ¿no? Entonces, Gracias. si miramos por el contrario hacia el lado derecho, vamos a ver que el mercado de las telecomunicaciones se ha rebalanceado. Ojo que estoy aquí hablando de los servicios principales. Aquí he sumado todos los fijos, más los móviles, más el cable, más la internet. Y vemos aquí que el mercado es muy distinto. Fíjense, antes Telefónica y Claro tenían aproximadamente el 88% del mercado, entre los dos. Y hacia 2020 su participación bajó de una manera tremendamente, ¿no? Vamos a ver en los otros gráficos que en realidad los mercados como el de telefonía móvil, por ejemplo, que es el más notorio aquí, ha cambiado muchísimo de 2015, ¿no? Fíjense que hacia 2015, igual Telefónica y Claro tenían el 87% del mercado, pero hoy en día casi que el mercado está partido casi que en cuatro partes iguales. Casi, digo en realidad, porque tienes a un Telefónica con 30%, un Claro con 30%, ya es el 60% del mercado, y los otros dos operadores con el 40%. Pero esta dinámica competitiva ha sido bastante intensa en los últimos años y favorece al usuario, porque, dicen los economistas, los excedentes del mercado antes se lo llevaban las empresas, hoy se lo llevan los usuarios. ¿Y cómo se lo llevan si es que no reciben el dinero? Bueno, se lo llevan con tarifas más bajas. Fíjense que hoy día no hay un plan que no les ofrezca a ustedes llamadas ilimitadas. Y es que casi nadie usa las llamadas, ¿no? Pero llamadas ilimitadas a cualquier operador. Trasládense 10 años atrás y acuérdense que en ese momento llamar a un operador, a un usuario de otro operador era tan caro que algunas personas tenían un celular por cada empresa. Y entonces teníamos que una persona tenía en su cinturón un celular de Claro, un celular de un celular de Telefónica y un celular de Nextel. Y entonces lo que hacía era, cuando tenía que hablar con alguien de Nextel, cogía su radio tranqui y hablaba con el de Nextel. Cuando tenía que hablar con alguien de Telefónica, recogía con su celular de Telefónica y llamaba. Porque las tarifas eran tan caras, que tenía que comprar, era más barato comprar 3 líneas que gestionarlo todo a través de una. Hoy en día no interesa a quién llamas. El cargo de interconexión y la gestión es tan barata que te dan llamadas ilimitadas a cualquier operador. Antes te daban llamadas contadas a otros operadores. El mercado del Internet, como se aprecia en estos gráficos, ha variado también en los últimos años y tiene que ver con el crecimiento de otras operadoras que están entrando. Y aunque uno pudiera creer que le están restando cuota de mercado, aquí hay un efecto le están restando cuota de mercado a Telefónica, hay un tema interesante, que lo que pasa es que el Internet va creciendo, así como el cable va creciendo, y entonces este PAI lo que nos dice es que si bien la participación del mercado es distinta, la cantidad de usuarios en realidad es mucho más grande, ¿no? Y eso es beneficioso para todos, porque mientras haya más servicios de telecomunicaciones, mientras haya más empresas de telecomunicaciones, mientras haya más competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, pues los peruanos podremos tener mejores servicios y podremos disfrutar de ello con mucha más eficiencia, ¿no? Y dicho esto, le pongo fin a la conversación que teníamos hoy, casi en el tiempo que me habían brindado para poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Excelente, Walter. De verdad que muy buena la exposición, ¿no? Y siempre hay esta idea, ¿no? Por parte de todos de que muchas veces, como ha habido tantos problemas en el servicio con el tema de Telefónica, ¿no? Siempre ha dado la impresión de que no da un buen servicio y nada, ¿no? Pero al final, claro, muchos que no conocían el servicio que hemos tenido nosotros, como estabas hablando bien, respecto a la compañía peruana de teléfonos, ¿no? Las restricciones que habían y todo, creo que haciendo un balance es un poco positivo, ¿no? Eh, Ahora, el tema de la competencia, si bien es cierto, algunas personas preguntan aquí
que exclusivamente Telefónica tuvo los primeros años como un monopolio en las telecomunicaciones. No sé qué podrías opinar acerca de este punto. Es interesante la perspectiva, ¿no? Porque, y ahí hago una primera pauta sobre el proceso histórico. Ya hemos tenido monopolio de telecomunicaciones, como hemos tenido monopolio de energía y como hemos tenido monopolio de los servicios públicos en general, porque ya en la década de los 70 y 80 el Estado los prestaba en condiciones monopólicas. Después, cuando vino la privatización, había una suerte de monopolio en la práctica, porque les decía que había un periodo de concurrencia limitada, que en el Perú fue del 94 al 98, en el cual solo Telefónica prestaba el servicio. Ahora, ¿por qué ocurrió eso si la Constitución del 93 prohibía los monopolios? En realidad, le llamaron periodo de concurrencia limitada y tenía que ver con que se le facilitara a la empresa que ganara la licitación, que pudo haber sido Belsaut o el consorcio peruano, un periodo en el cual pudiera recuperar su inversión, porque recuerden que aquí, decíamos, las inversiones son gigantescas, ¿no? ¿Hacia dónde debiéramos ir? Yo creo que retroceder a una situación, una coyuntura en la cual otra vez se monopolice los servicios para prestar al Estado, solo para ser prestado por el Estado, solo nos llevaría a esa situación bastante desventajosa que ya experimentábamos desde hace mucho atrás, ¿no? Que ya los que somos y los que ya tenemos canas en la cabeza hemos vivido y creo que no serían beneficiosos. Yo creo que el camino está en fomentar la competencia y hacer que los beneficios de la competencia sean trasladados a los usuarios de una manera positiva y efectiva. Correcto. Sí, entiendo que ese año que Telefónica compró todo el paquete de Entel y CPT, fue la tercera mayor venta del mundo, ¿no? Imagínate que fue en su momento, porque después hubieron procesos de privatización mucho más grandes, especialmente mineras, fue la mayor venta que había hecho el Estado peruano en su historia, ¿no? De una empresa nacional. Fue un momento histórico, ciertamente. Me atrevería yo a decir que cuando abrió el sobre el ingeniero Yoshiyama en su momento, Yoshiyama Tanaka, dejó de ser japonés para ser ojón, diría yo, porque la expresión de su rostro cuando vio la suma que ofertó Telefónica lo llevó, y está grabado, ¿no? En algunos videos pueden buscarlo en YouTube, su expresión de sorpresa fue tal que se hizo notar que la oferta era bastante buena, ¿no? Sí, aparte de eso, bueno, veníamos de un gobierno que nuestra economía estaba muy golpeada, ¿no? Aparte del anuncio del primer ministro Gustavo Miller, ¿no? Que se dirigió a cámaras y todo, que fue algo que, con una frase creo que Dios nos ayude, una cosa así, ¿no? En realidad Sí, económicamente estábamos bien abajo, ¿no? Habíamos muy perdido mal. toda la conexión con todos los organismos internacionales, ¿no? Y de hecho que creo Perú, que la expresión de Yoshiyama, pucha, decía mucho, ¿no? Respecto a las expectativas que ellos tenían de también un poco exacto. inyectar a la economía dinamismo, ¿no? Y claro, llegó un momento muy crítico en realidad la venta, ¿no es cierto? Fue un momento de transición histórica en el Perú muy importante. Como tú bien lo dices, las arcas habían quedado completamente vacías. Me refiero a las arcas fiscales y las arcas del Estado estaban completamente vacías después del periodo de Alan García. En efecto, necesitábamos nosotros como país reunir recursos para destinarlo al desarrollo del país, más allá del tema de la inversión que tenía que hacer Telefónica, ¿no? Y del crecimiento y de la expansión que debía darse. Lo cierto es que a mí me gusta decirlo de esta manera y voy a repetirlo, ¿no? Nuestra situación económica era muy parecida a la de Venezuela, pero teníamos un problema adicional que era el terrorismo. Entonces, no solamente teníamos crisis económica, también teníamos crisis social y política. Pero ciertamente, Juan, como tú lo anotas correctamente, fue un respiro muy grande el hecho de que entrara ese dinero al país porque se reinvirtió en temas que tenían que ver con el desarrollo del país y no fue la única empresa que se privatizó, la de telecomunicaciones, sino que se comenzaron a privatizar empresas de energía. La única que no se privatizó fue la del agua potable, pero el resto se privatizaron y se comenzó a pagar, y con los pagos se comenzó a pagar la deuda externa, que en efecto, como tú bien lo anotabas, el Perú era un paria económico. No había empresa internacional que quisiera venir a invertir y no había entidad
mundial que quisiera prestarle dinero al Perú, ¿no? El Perú, en el gobierno de Alan García, se declaró un perro muertero. Yo me acuerdo haber visto primera mano en la televisión ese discurso en donde Alan García dice que va a pagar solo el 10% de la deuda internacional, ¿no? Y eso es como, para hacerse una idea, hoy en día es como si tú le debieras al banco 20.000 soles y le dices, y te paras en la calle y le dices que no le vas a pagar porque la plata no te alcanza, así que solo le vas a pagar el 10% de lo que ganes. Y si ganas 2.000 soles, pues le pagarás 200 soles, ¿no? El deudor nunca pone las reglas. El que pone las reglas es el que te presta la plata. Y en el mundo, las reglas, quien las pone es el FMI. Y cuando el Perú declaró que no iba a pagar la deuda externa, se peleó con el que tenía la plata. Y entonces la situación en el país fue cuesta abajo hasta que logró levantarse con la Constitución del 93 y hoy día podemos mostrar indicadores macroeconómicos bastante interesantes que son muy diferentes de los que existían en la década de los 80. Si tienen a tiempo, a bien revisarlo en algún momento, podrán ver cómo ha crecido el PBI, cómo se redujo la inflación, cómo se ganaron reservas internacionales y cómo es que a pesar de que falta trabajar un poco para que llegue a más gente, gozamos de indicadores macroeconómicos bastante sólidos el día de hoy. Sí, exactamente. Claro, el Club de París también estuvimos fuera del Club de París, fuera Lo del fondo. sacaron del Club de París. Sí. Claro. Solamente me gustaría si es que tienes algún conocimiento que nos hagas ver, porque por ejemplo, viendo la historia de las telecomunicaciones, otro dato curioso, aparte de la venta y obviamente la modernización, ¿no?, de las telecomunicaciones, el Perú tuvo un caso muy curioso respecto al tema de Internet, ¿no? De penetración en el tema de Internet. Porque, por ejemplo, en Perú fue el único sitio donde justamente el Internet se empezó a dar a través de cabinas, ¿no es cierto? Mientras que en otros países fue a través de servicios directamente, ¿no?, en las casas, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso para terminar Oye, Walter. Juan, fíjate que la pregunta que me haces es una pregunta que a mí me ha dado vueltas en la cabeza mucho tiempo y que yo he pensado bastante, ¿no? Es que el problema del Perú no solamente era el no tener una empresa de telecomunicaciones eficientes cuando las tenía el Estado, sino que era un problema económico. Si uno se comienza a preguntar, por ejemplo, ¿por qué no había internet en las casas? Podría fácilmente responderse diciendo porque no había computadoras en las casas. Comprar una computadora era tan caro, pero tan caro, que la verdad es que muy pocas personas tenían computadoras. Yo, con solo decirte además que cuando yo estuve en la universidad, ya en mis últimos años, mi padre con mucho esfuerzo logró comprarnos una computadora a mi hermano y a mí. Obviamente era para los tres, porque éramos tres hermanos, pero dos estábamos en la universidad. Estas computadoras en las que no, el Windows no existía, el fondo era amarillo o verde, tú los controles los tenías que memorizar, ¿no? Para ponerle tilde a la I tenías que marcar el AL 161 y cuando querías pintarla en negrita, el control N, y tenías que tener 50.000 comandos en la cabeza. Pero si yo estudiaba con 50 personas, solo 3 o 4 teníamos computadoras. ¿De qué sirve llevar internet a la casa si no tienes a qué conectarlo? ¿No? Es como que te llegara el cable de luz a tu casa y no tiene focos. No sirve para nada. Pasó, creo yo, y hago una pauta adicional, ¿no? O sea, ¿quién tenía computadoras? Pues la gente que lograba reunir un capital, compraba un bloque de computadoras, los ponía en un local y lo alquilaba por horas, ¿no? Es como el que te alquila la bicicleta, ese es el que tiene plata para comprar la bicicleta y después te la comienza a arrendar. ¿Y por qué alquilas tú la bicicleta? Porque tú no tienes plata para alquilar una bicicleta, pero tienes un pequeño cantidad, un pequeño monto para que te la alquilen y eventualmente para pasear o para trabajar a veces también, porque fíjese, si yo no tengo plata para comprar un carro y hacer taxi, puedo alquilar llave en puerta para el taxi, ¿no? Es absolutamente la misma idea. En el Perú, como tú bien dices, Juan, se dio un fenómeno muy interesante y es que esa necesidad de que las personas que ya estaban abriéndose al mundo con Internet pudieran acceder a era a través de las cabinas. Había una propaganda de Telefónica a propósito en la época que decía que había más cabinas que chifa. Y eso es cierto. Cuando se hace un mapeo de la cantidad de cabinas que se abrieron en el Perú para navegar en Internet, el número era increíblemente grande.
Y cabe preguntarse, ¿y ahora dónde están las cabinas? Pues la situación económica ha cambiado de tal manera que no solamente es que tienes una computadora en la casa, sino que tienes casi que una computadora por persona. Bueno, seamos también completamente honestos, ¿no? Las personas que tienen un nivel de económico que les permite hacer esto. Probablemente sea el 30, el 40% de la población y el resto de la población le alcanzará para comprar una. Y aquellos que no les alcanza para comprar una, comprarán un celular que les permita navegar. Y lo que vas a tener en la práctica es que la sostenibilidad de toda la economía peruana el año pasado pasó por las telecomunicaciones. Se hizo desde las casas de la gente utilizando computadoras incluso portátiles, lo que llamamos las laptops, que nos ha permitido mantener a flote la economía del país. Creo yo que ese es quizás en los últimos años el mejor aporte que Telefónica y las empresas de telecomunicaciones le han dado a nuestro país. El permitir que el país funcione en una situación en la cual estuvimos confinados durante semanas, en el cual no íbamos a trabajar buena parte de los trabajadores durante meses y que nos ha permitido avanzar y seguir avanzando para no quedarnos en un mundo que cada vez necesita de más Internet y en general de más servicios públicos de telecomunicaciones. Walter, claro, mi pregunta y mi observación iba a que siempre, a pesar de cualquier dificultad que tengamos, ¿no? Sale pues esa parte peruana de El creatividad, ingenio, ¿no? claro, para salir, ¿no? Yo también me acuerdo, inclusive yo puse cabinas de internet por mi casa, ¿no? Y veía pues la gente cómo disfrutaba, ¿no? De los diálogos, del Messenger antiguo, de las cámaras, ¿no? De interactuar. Los chicos que iban a estudiar ahí también a hacer sus tareas, ¿no? Sus Tantas tareas, sí. cosas. La gente que iba a jugar, ¿no? En línea, los primeros juegos en línea. O sea, toda una experiencia, ¿no? Pero en realidad, en ese momento ni el Estado ni las personas tenían el capital suficiente, como tú dices, para comprar el Internet o para comprar la computadora, ¿no? Pero Así es. obviamente, y eso que las cabinas siguen potencialmente en provincias, ¿no? En lugares Así donde de es. repente, como tú dices, no pueden comprar una PC o una laptop, pero sí pueden tener el servicio, ¿no? Disfrutar de la conectividad, ¿no? De poder hacer bueno, sus tareas de colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo pienso que ante cualquier dificultad siempre el peruano se las ingenia para poder seguir, ¿no? Seguir no solamente a la moda, sino con las tendencias, con la virtualidad, con todo lo que trae la nueva tecnología, ¿no? Al igual que los teléfonos ahora, ¿no? O sea, la oferta de teléfonos y servicios es abierta, ¿no? Es mucho más accesible para más personas. Así que, bueno, de verdad ha sido muy, muy edificante poder escucharte. Ha sido muy didáctico porque lo has hablado bien simple todo. Yo creo que hemos entendido todo, ¿no? Obviamente, todo este proceso histórico, ¿no? Que ha habido y que muchas veces o nos olvidamos o simplemente no lo hemos tocado, ¿no? Yo por mi carrera sí lo veo históricamente, entonces te estaba escuchando con atención porque sé que ha sido todo un proceso y mucha gente dice, no, habla de Venezuela en este momento y los venezolanos hoy y simplemente nosotros vivimos lo mismo, ¿no? En los años 90, ¿no? O sea, las personas salían del país, iban a Venezuela, iban a Iba a Argentina Venezuela. y Así es. muchas veces, tanto los argentinos como los venezolanos, exactamente, que eran las dos mejores economías en ese tiempo, Así ¿no? es. Nos miraban así, ¿no? Y también nosotros no solamente llevamos pues nuestra calidez y todo, ¿no? Sino que también llevamos, o sea, en Buenos Aires, por ejemplo, que es la ciudad donde yo estuve, llevamos pues todo el comercio ambulatorio lo instalamos prácticamente en Argentina, ¿no? O sea, no porque yo haya sido ambulante, sino porque veía, La cumbia, claro, exacto, exacto, la cumbia que es la bailante en Argentina, ¿no? la bailanta, claro. Claro, y igual en Venezuela, ¿no? Muchos amigos míos estuvieron ahí en Venezuela viviendo, de acá se exportaba mucha ropa hacia allá, ¿no? Y habían peruanos prósperos, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad lo que estamos pasando ahorita, o lo que pasa con nuestros hermanos venezolanos, es algo que nosotros hemos pasado también. Y muchas veces también iba gente, pues, obviamente que no iba a trabajar, sino iba a otras cosas, ¿no? Como nos está pasando con ellos también, ¿no? Es Entonces cierto. son cosas que han sucedido y a veces, obviamente, o no estuvimos en esa época, en esas circunstancias, o nos hemos olvidado, ¿no? Entonces,
Bueno, ha sido de verdad muy agradable, Walter, estar contigo aquí en el webinar, que un hermano de otro colegio militar, ¿no? Que también invitamos personas del colegio militar, Francisco Bolognesi de Arequipa, por ejemplo, también hemos tenido aquí, que sigan viniendo porque cada uno trae su aporte, su conocimiento, y eso es lo que quiere escuchar la comunidad, ¿no? Y fíjate que las telecomunicaciones son tan amplias que nosotros podríamos hablar en otro momento de las móviles, que no existían antes y ahora no hay muchas personas sin un celular en el bolsillo, o el propio Internet al cual tú hacías alusión, que ha tenido una evolución bastante interesante y hacia dónde va. Podríamos comenzar a hablar del 5G y la próxima generación de teléfonos celulares, de la próxima generación de las telecomunicaciones o de la inteligencia artificial, temas que de verdad van a impactar de una manera muy positiva en el país y yo con esperanza diría que nos van a ayudar a crecer y seguir creciendo como nación. Tú has anotado muy bien algunas cosas que me gusta a mí tocar en las conversaciones de sobremesa, ¿no? Sobre la inmigración hacia Venezuela y Argentina, por ejemplo, y la viceversa, ¿no? Mi padre siempre me decía, la historia es un ciclo, recuerda que siempre va a dar la vuelta, ¿no? Yo creo que ahora vamos a comenzar a dar la vuelta, pero tenemos la posibilidad, la capacidad de corregir para tratar de hacer un mejor Perú. Exacto. Yo veo, y a veces muchos de mis compañeros de colegio, ¿no? Están un poco asustados, temerosos, pero yo digo, si ustedes han pasado los 80, ¿no? O sea, ¿qué temor puede haber, no? Siempre tenemos, yo creo, esa esperanza o esa entereza para salir adelante. O sea, eso también sale de nuestras aulas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si hemos estado internos y hemos estudiado ahí, bueno, hemos tenido que resolver las cosas nosotros, ¿no? En ese momento no estaba tu papá ni tu mamá para decidir, pero creo que tomamos las mejores decisiones porque aquí estamos, ¿no? Ante diversas circunstancias, situaciones, pero tenemos que afrontarlas, ¿no? Con entereza, como lo aprendimos en el colegio. Así que ese es un poco, creo, el mensaje para todos. Walter, tus últimas palabras, por favor, para despedir este webinar. Yo quiero reiterar el agradecimiento a tu grupo de trabajo. Creo yo que más allá de que Leoncio Prado es la institución que siempre nos ha guiado, valgan verdades, a todos los colegios militares, ha sido el modelo de colegio militar. Creo que lo que ustedes están haciendo es también un modelo a seguir. La apertura que yo he encontrado en este grupo humano a través de ti, de Carlos Corbeto, con quien he conversado, he tenido ocasión de conversar bastante, nos muestra que esa visión, esa idea que les infundieron y nos infundieron en el colegio militar la están concretando, no solo desde la apertura, sino desde el compartir, no solamente desde el unir, sino también el de multiplicar. Yo quiero agradecerles de verdad el esfuerzo que están haciendo. Yo quedo a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Tú has utilizado una palabra que solemos utilizar nosotros, los que venimos de los colegios militares, y también los que han formado parte de los institutos armados, ¿no? Tú hablas de hermanos y nosotros hablamos de hermanos, y es que las personas con las que nosotros crecimos en esa coyuntura son nuestros hermanos. Como les suelo decir a mis amigos, hermanos de la promoción, hemos llorado juntos, hemos sangrado juntos, hemos sudado juntos, y eso es lo que nos une y nos hace diferentes. Y podrás tener colegios muy caros, muy grandes, pero lo que tú aprendes en el colegio militar te lo llevas toda la vida, y veo que ustedes no solamente hacen eso, sino lo multiplican más allá, incluso de sus propias promociones y de los propios colegios, y creo que eso va a hacer mucho bien a la sociedad. Muchas gracias de verdad por haberme invitado. Gracias, Walter. Entonces, bueno, te tomamos la palabra y estaremos con otros temas más adelante. Puede ser 5G, inteligencia artificial, de todas maneras, que obviamente nos van a ayudar a visionar un poco mejor toda esa tecnología y ver qué nos espera, ¿no? Más adelante. Y siempre creo que con mucho optimismo. Así que, bueno, hemos estado con el doctor Walter Córdoba, ¿no? Es cadete del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo de Piura, y nos despedimos hasta la próxima semana en otra nueva edición de webinar de la Asociación Nacio Praina. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Walter. Gracias.